Ya estamos en las 14:21 minutos y avanzamos en el espacio de ICOMOS Argentina saludando al arquitecto Fernando Gandolfi. ¿Cómo le va, arquitecto? Marcelo Muche lo saluda aquí en Radio Provincia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Un gusto escucharte. Igualmente, Fernando. Bueno, el patrimonio industrial del siglo XIX a la actualidad, vaya si es un tema más que interesante para abordarlo, para reflexionarlo, para avanzar sobre el tema en el marco de Latinoamérica. Es el ámbito que ustedes incluso han presentado en un foro de estudiantes, ¿no? Nos gustaría que nos amplíe un poquito sobre esto. Sí, la verdad que, bueno, en el marco de este encuentro de comités latinoamericanos de ICOMOS del siglo XX sobre patrimonio industrial que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires entre el 17 y el 20 de octubre pasado, tuvieron la oportunidad los estudiantes o jóvenes graduados, a su vez en el marco del cuarto foro, de estudiantes y jóvenes graduados, presentar en trabajos proyectuales dentro de la temática sobre precisamente patrimonio industrial desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y en ese sentido, bueno, gracias a la invitación que oportunamente nos formulara el arquitecto Madía, participaron dos precisamente jóvenes graduados de nuestro taller vertical de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, que trabajaron en su proyecto final de carrera temas de intervención sobre edificios de carácter industrial y de servicios. Así que bueno, han tenido esta oportunidad de exponer ante un público tanto de expertos como general los trabajos con los que se han graduado como arquitectos. Bien, ¿y cuál es esa visión desde los jóvenes, ¿no? Desde la juventud de esos flamantes arquitectos en relación a este tema, quizás más cercano a la actualidad que a la historia del patrimonio industrial, pero es bueno esto de que la juventud incorpore nuevos conceptos por allí, en una nueva idea? Bueno, sucede que esto se da en el marco de nuestro taller, que tiene como premisa de primero a sexto año, y en el proyecto final de carrera, que es la instancia final, trabajar con proyectos, o sea, la segunda mitad del año siempre se trabaja en proyectos de intervención sobre preexistencias. Y dentro de esto, bueno, las preexistencias de carácter industrial o de edificios de servicio tienen una particular preferencia por parte de numerosos estudiantes, entre ellos el caso de Patricio Munguia y de Gerardo Vares, quienes han trabajado en dos edificios de este tipo. Pero bueno, luego de una formación, de una carrera donde vienen sensibilizándose precisamente en esta doble visión. Por un lado, el de edificios desafectados de su uso original, y por otro lado, el de intervenciones proyectuales plenamente contemporáneas. Uh-huh. ¿Y cuáles son esos grandes cambios que hay entre aquellos edificios del patrimonio industrial de hace muchos años atrás, más históricos, a los que puede haber hoy? Bueno, son dos casos distintos, aunque con alguna similitud. En el caso de Patricio Munguia, trabajó lo que él denominó la maderoteca, que es una intervención sobre los silos que están actualmente abandonados en Puerto Madero. Es un conjunto cuya intervención se había iniciado hace unos años para desarrollar ahí un proyecto inmobiliario, y que él lo toma como tema. Uh-huh. Lo resignifica y plantea como maderoteca, en referencia obviamente a su ubicación en Puerto Madero y a su uso original, un museo interactivo referido precisamente a la producción y exportación de granos como hito histórico en la historia argentina. Uh-huh. Pero bueno, más allá de esa función cultural específica, hay una serie de usos que se van insertando tanto
en los silos propiamente dichos como preexistencia, que se refuncionalizan y se resignifican, como de toda una serie de instalaciones recreativas y de servicios en la explanada sobre Puerto Madero, inclusive utilizando un dato poco conocido, que son las cocheras subterráneas que hay en ese sector, todo propiedad actualmente de la Embajada de Holanda en la Argentina. Uh-huh. Bien, debe ser para ustedes como arquitectos en la cuestión más sensible que digamos de trabajar sobre estructuras y proyectos, trabajar sobre un ámbito que fue quizás un sector muy relacionado con la industria, con el trabajo, con lo que significaba todo ello en una época quizás muy pujante del país, encontrarse con esas paredes, con esas ventanas, con esas puertas, rediseñarlas, pero a uno no se le puede ir seguramente de la cabeza lo que ha pasado en ese lugar físico, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso del otro trabajo presentado por Gerardo Vares, que toma un molino harinero en la ciudad de Bahía Blanca, el que digamos propone como polo cultural, artístico y educativo las villas, que tiene la particularidad de la convivencia de precisamente el molino harinero que está en actividad y de parte de las instalaciones que ya desde un tiempo habían sido desafectadas. Entonces él plantea por un lado una refuncionalización de una de estas preexistencias y por otro lado la adición de un nuevo edificio que, si bien en un lenguaje plenamente contemporáneo, entabla un diálogo a través de su morfología, de la materialidad y de su uso, con esta preexistencia de carácter industrial resignificada, dándole una nueva vitalidad no solo al edificio, al predio, sino a un sector de la ciudad de Bahía Blanca que de alguna manera estaba postergado. Está clarísimo. Bueno, Fernando, un gusto charlar sobre estos temas, reflexionar un poco sobre la historia y la actualidad en relación al patrimonio industrial y fundamentalmente a partir del trabajo de estudiantes y de jóvenes graduados. Gracias por darnos estos minutos. No, por favor, y a vos, Marcelo, por precisamente dar este espacio para poder difundir todo lo atinente al patrimonio. Por favor, gracias. Un abrazo. Un abrazo. El arquitecto Fernando Gandolfi, hablando aquí en el espacio de ICOMOS Argentina.